Hoy 21 de mayo recordamos y celebramos en la iglesia a un santo del siglo pasado, mexicano, un sacerdote mártir llamado San Cristóbal Magallanes. Y con él otros 24 mártires que también son celebrados en este día. 25 en total, a la cabeza este sacerdote, San Cristóbal Magallanes. Fueron todos canonizados en el año 2000, en la misma ceremonia, en la misma misa, por el Papa San Juan Pablo II. Este padre, este sacerdote, nació en 1869 en el seno de una familia de campesinos, gente trabajadora, humildes. Él también trabajó en el campo. A los 19 años hizo su ingreso en el seminario de Guadalajara, México. Allí estudió y se ordenó sacerdote casi a los 30 años de edad, en el año 1899. Tuvo como primer destino pastoral una parroquia en la misma ciudad de Guadalajara. Allí estuvo trabajando como ayudante del párroco, como vicario, capellán del lugar, y allí se destacó por su trabajo con los niños, con los jóvenes, muy preocupado por la catequesis. Estaba a cargo además de una escuela de artes y oficios. Fundó además un orfanato. Había chicos huérfanos y él les dio cuidado, protección. Y luego fue nombrado párroco en su ciudad natal, en su tierra natal, llamada esta Totaliche. Y allí estuvo como párroco 17 años hasta su muerte. En el año 1927, México estaba padeciendo una guerra. Sobre todo la Iglesia Católica estaba siendo perseguida por el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, presidente anticatólico, masón. Querían prohibir el culto. El gobierno quería, como pasa incluso en algunos lugares hoy día también, negar el derecho a la libertad religiosa, prohibir el culto, cerrar los templos, eliminar de la vía pública, de la vida social, los signos religiosos, impedir que las personas se reúnan a orar, a rezar. Y muchos católicos en México reaccionaron. Y sobre todo católicos simples, gente sencilla, gente a lo mejor sin tanta instrucción, pero con mucha fe. Y se formó un grupo llamado el Grupo de los Cristeros. Los cristeros, los enamorados de Cristo, que iban a defender incluso con la propia vida el derecho a la libertad religiosa.
De hecho, hay una película que ya tiene algunos años, dirigida por este director y además actor mexicano Eduardo Verástegui, película en la que trabaja Andy García, llamada Cristiada. Ahí se explica bien en qué consistió la Revolución Cristera. Así que bueno, en estos años los sacerdotes eran perseguidos. Eran perseguidos por usar, por ejemplo, la sotana, el signo religioso, o por celebrar el culto, o atender espiritualmente a las personas. El odio a la fe por parte del gobierno era muy grande. Entonces fue apresado este sacerdote, este párroco, en mayo de 1927, tanto él como su vicario, el padre que lo ayudaba en la parroquia. Los dos fueron capturados, enviados a la cárcel, y en el juicio se los acusó y se los declaró culpables. ¿Y cuál fue la acusación? Claro, no había acusación. No habían hecho nada malo, digamos. Entonces, la acusación inventada fue: son sacerdotes. Ese fue el veredicto. Y por ser sacerdotes deben morir. Estuvieron unos pocos días en la cárcel. Luego los sacaron al patio. Estaban encerrados en el Palacio Municipal, en Jalisco, y las fuerzas federales se dispusieron a fusilar a estos dos sacerdotes. El vicario, el otro padre, de apellido Caloca, tuvo mucho miedo. Y entonces el padre San Cristóbal Magallanes lo alentó a que no tenga miedo y le dijo: tranquilízate, hijo, solo un momento y estaremos en el cielo. Antes de morir fusilados, se escuchó a este padre Caloca gritar: por Dios vivimos y por Él morimos. Y así fueron fusilados, dando testimonio de Cristo, no renegando, no renunciando a su condición de sacerdotes, de cristianos. Nos enseñan estos dos mártires, al igual que el resto de los mexicanos martirizados, hubo muchos, ¿no? Solo que hoy recordamos a 25. Nos enseñan que ningún gobierno puede prohibir el principal de los derechos, que es el derecho a la libertad religiosa. Es decir, el derecho a que el hombre se vincule con Dios, de manera personal y de manera comunitaria. Hay que luchar por ese derecho. Los gobiernos autoritarios, que también hay en la democracia actual, hay todavía algunos gobiernos democráticos, pero también con tendencia al totalitarismo, buscan siempre adueñarse de todo, adueñarse de las familias,
manejar todo, manejar la vida familiar, la vida económica, incluso la vida religiosa de las personas, incluso la propia iglesia. Hay que estar atentos, luchar también nosotros y, repito, defender, como han hecho estos mártires, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a vivir el propio culto. Nunca se pueden cerrar las iglesias, nunca se pueden prohibir las misas, ni siquiera en época de así llamada pandemia. Nunca. Nunca. Porque la misa, los sacramentos, la vida comunitaria es algo absolutamente esencial y trascendente para los creyentes. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Cristóbal, Magallanes y compañeros mártires, rueguen por nosotros.